Una producción de... Ahora camino a... Mira, venía para acá, camino al estudio ¿Ya? y hacía calor. No, pasó que iba a cruzar una calle pensando que iba a tomar un atajo y me vine por al medio de donde plantan palmeras. Entonces ¿Palmeras? ¿Una plaza? palmeras gigantes, como un bandejón central. ¿Ya? Entonces por tratar de hacer un atajo, finalmente me tuve que venir esquivando palmeras y bajándome a la calle, pasaban los autos. ¿Palmeras en Fue pa' Santiago? peor. Corriendo las palmeras, fue como me faltaba un machete. Como pasando. Te pasaste un rally. Sí, aparte que venía atrasado como siempre. Pero bueno, Bueno, son las cosas de aquí ser estamos ya. Aquí Gajes estamos. del oficio. Gaje del oficio. Estás escuchando Tesseracto. Conversaciones con Francisco y Gabriel. Bienvenidos a un capítulo más de Tesseracto. Conversaciones con mi buen amigo Gabriel. Hola, pues Pancho, ¿cómo estáis? Bien, pues Gabriel. Bien, una semana más. Una semana más. ¿Cómo has estado? Súper bien. Han sido unos buenos capítulos que nos mandamos ahí con la astroamiga y con Sí, Quantum. fueron 2 semanas en una cervecería. 2 semanas durmiendo en una cervecería. Sí, sé que... Acampando. No, mi hígado ya no da más. Oye, tenemos un Instagram, @tesseractopodcast. Sí. Y yo una vez dejé un comentario de que el primer capítulo solamente lo grabamos con cerveza. Tomando cerveza, una cerveza. ¿Te acordás? Sí. Sí, sí, por el primer ¿Te acordás? capítulo. El Sí. primer capítulo. Sí, nos compramos una cerveza y grabamos. Y alguien no creía, alguien decía, no, ¿a dónde? Primer capítulo. Y de verdad, po, Sí. hasta los capítulos anteriores. Solo hasta el que hicimos en la cervecería, Sí. nunca habíamos hecho un capítulo con cerveza. No, a mí me cuesta igual. Siento que nos va con el espíritu de Tesseracto. Es que me cuesta estrujar el cerebro con cerveza, como que hay que estar concentrado, Sí. pero relajado. Oh, me cansa Sí, más que... Sí, es raro. Bueno, ya. Bueno, aparte del Instagram, pueden revisar el fanpage de Tesseracto, Sí, que también estamos subiendo los estrenos y todo. Y nos pueden escuchar en YouTube, así es. en Spotify y en Evox. En Evox, en Ahí están- Apple Podcasts y en donde sea. Claro, ahí están los capítulos que pueden escuchar. Hay un playlist de las canciones que ponemos en Tesseracto. Sé que yo lo borré el otro día. ¿Lo borraste? Sí, Ah, porque uno ponía Tesseracto Podcast Y aparecía la playlist. ese, entonces me imaginé que alguien decía, oye, pero este no es el podcast, es la playlist. Así que la borré. Aparte ya. que nunca la actualizamos. Quedó en un punto en que no, ya Sí, no se como actualizó. que nadie la escuchaba también. Bueno, si quieres escuchar los temas que poníamos, empieza a escuchar los podcasts. sí, nomás. ya lo vi. Oye, muchas gracias a la gente que ha comentado, que dejó comentarios en YouTube, En Instagram también Facebook, la en gente ha Instagram, comentado, harta gente. que nos sí. mandó por interno también Sí. comentarios. Así Ahí los capítulos pasados tuvimos gente dividida. Sí, Ciencia versus misterio. Estuvo rudo, llegaron comentarios ahí. sí, estuvo rudo. Pero bien, Está más polarizado el país. claro. Y tenía una idea que te quería comentar al aire, que era como... porque en este capítulo tenemos invitadas. Sí, tenemos 2 invitadas de Entonces lujo. yo tenía una idea, que la voy a tirar, a ver si la gente prende. Ya, Sería- pauta en vivo. Sí, pauta en vivo. Yo pensaba la idea de que... Porque cuando tenemos invitados sería bueno pagarle el Uber de vuelta, porque para que vengan al estudio Claro, de vuelta. sí. Entonces yo decía,
¿por qué no le pedimos a la gente si quiere colaborar? Que nos invite a un café. Claro. Ponte tú. Nos invite- Una luca. Una loca nos invita a un café y eso ayuda a poder que podamos transportar a los invitados al Sí, porque programa. hemos tenido invitados a todos los capítulos. Sí, pues. Y venir para acá. Desde Fulgor creo que no hemos hecho ningún Sí. capítulo Y nosotros. salimos tarde, más encima. Pancho tiene que cruzar ahí el Plaza Dignidad. El campo de batalla. Encontrarse con los pacos. Entonces, Claro. ¿por qué no? Ya la tiro como idea. Mira, si la gente nos quiere colaborar, nos quiere aportar con un poquito, nos invita a un café y con Claro. eso nos apoya en el programa. Hacemos un fondo solidario. El Fondo Solidario de Tesseract. Sí, ahí pensémoslo. Para el siguiente Claro, capítulo que sea sí. un tema ordenado. Claro. Estas Me páginas para parece recopilar una, plata. sí, me parece una interesante idea. Sí, Sí. la dejo ahí. Bueno, hoy día, mi querido y estimado Gabriel, A propósito de invitados. a propósito de invitadas, vamos a hablar sobre psicópatas y asesinos en serie. Un tema que han pedido Sí, y que está en sí, me deuda han pedido, ahí. sí. Sí, y además sí, lo teníamos en el listado. Sí. Y para ello tenemos a Carolina, Hola, ¿cómo están? hola, y a Katherine. Hola. ¿Cómo están, chicas? Bien, bien, gracias. Contenta de estar acá, invitada por ustedes. Nosotros contentos de tenerlas y poder conversar sobre este tema tan intrigante y que está tan como manoseado, sobre todo como en el cine y en la televisión. Como Sí. que han habido muchas series sobre asesinos en series, tanto desde el lado más ficticio como desde el lado un poco más investigativo, incluso documentales. Sobre todo en Netflix hay varios En documentales. YouTube igual, muchos. Sí, Sí. sí. Oye, pero ¿cómo les toca a usted este tema? Bueno, yo diría que lo que la mayoría de la gente conoce sobre psicopatía tiene mucho que ver con lo que está publicado en los medios sociales de comunicación, porque lo que sabemos un poco, lo que el cine nos ha enseñado y también lo que las noticias nos han mostrado, digamos, de los casos más polémicos y violentos que hemos podido ver en la televisión. Pero no necesariamente todo lo que estamos viendo en el cine o en las noticias calza con un perfil psicópata. Ah, claro. Espérate, ¿y eso lo sabes porque es psicóloga forense? Exacto. Claro. Yo me No lo habíamos dedico dicho. Ah, sí, no Sí. lo habíamos dicho. a la psicología forense, es el área que está asociada, digamos, a lo que tiene que ver con una parte de la criminología, la victimología, incluye distintas áreas. Perfecto. Pero actualmente mucho más asociado al área que tiene que ver con lo proteccional, con el área de infancia. En eso es lo que me he estado dedicando más ya. actualmente. Claro, como ayudar psicológicamente a niños que están vulnerados como en ciertas situaciones, ¿no? Claro, en mi caso no realizo así tanto intervención, pero sí evaluación, como saber en qué estado está esta Ya. situación de vulneración y si hay o no Ujú. presencia de esta. Bueno, Te toca ver el caso ahí directamente. Claro, nosotros hacemos la entrevista de las personas que están siendo derivadas en alguna causa que esté judicializada. ujú. En este caso, en lo que tiene que ver con tribunales de familia. Penal también en Ah, ocasiones nos involucramos. Ya. Muchos de los... ¿Y Catherine, ex? Bueno, con la Caro somos amigas porque las dos estudiamos psicología. Yo no terminé psicología, después me cambié. Ex pero- asesina en serie, dijiste. Claro. En potencia. Antes me dedicaba... Bueno, siempre surgió en mí, por lo menos, el interesarme por el tema de los asesinos en serie y los criminales, porque siempre ha habido como una histeria colectiva al respecto, pero al mismo tiempo harto morbo. Como que no es agradable leer acerca de asesinos ni de lo que Claro. hacían, Ujú. pero hay algo que te engancha. Y siento que muchas veces es como para disminuir también la incertidumbre. Como que muchos asesinos siempre han sido el típico perfil del vecino buena onda, Claro. que dicen, no, sí, era súper tranquilo, él iba a misa, era pastor. Entonces tú empezás a ver estos programas como Discovery, que ahora de hecho tienen como su propio canal. Sí. Investigation Discovery. Claro. ¿Hay un canal? Sí. Sí. Wow. O lo de Carlos Pinto, me acuerdo, antes tenía... Bueno, me da culpa, se hizo millonario Claro. con... Oh, sí. Entonces al final como que siempre tenía metido en la retina el hecho de que alguien podía venir y matarte y podía ser cualquier persona. Claro. Entonces a mí me empezó a interesar porque yo creo que me disminuía la angustia el saber cómo identificar. Ujú. Y después cuando estudié psicología te das cuenta que es harto. Por lo menos para mí fue mucho emocionalmente y de ahí decidí cambiarme a otra cosa. Pero con la Caro, por ejemplo, siempre tuvimos esto en común. Y después con el Pancho hablando también y empezar como a ver realmente qué significa hoy en día hablar de psicopatía, que no es lo que realmente la gente piensa. Sí, hay mucha
como mitificación sobre lo que es un psicópata o un asesino. Como que, claro, yo más como desde lo aficionado, como entrando primeramente por el cine y como fascinándome por esta cosa como de entrar como en las partes más oscuras de la mente humana, como cómo piensan este tipo de personas, cómo ven el mundo y todo eso. Y claro, hay mucha mitificación con respecto a eso. Pero tú mismo dijiste psicópata o asesino, Sí, y no es lo mismo. No es lo mismo, claro. Sí, Claro, pues, no ahí- siempre van a coincidir ambos perfiles. Claro. ¿Qué es lo que es un psicópata? Como para dejarlo más o menos claro. Bueno, primero que todo, aclarar que la psicopatía es un trastorno de personalidad. ¿Ya? ¿Ya? Eso quiere decir que existen ciertos rasgos, ciertas características que componen esta estructura de personalidad que definen cómo el sujeto va a funcionar, va a pensar, va a sentir, va a actuar, y que tiene la característica de ser un trastorno porque es rígido, inflexible y de alguna manera genera o daño a sí mismo o daño a otros. En este caso en particular de la psicopatía, generalmente está mucho más visualizado desde el daño a terceros. Porque el psicópata en sí, no, por sus características también que comparte con el narcisista, ¿Ya? no tiene esa conciencia de dolor propio, digamos, de, oh, me siento mal por hacerle como mal empatía. esto. Empatía, Ujú. conciencia moral, sino que es el resto el que sufre los efectos de la conducta de este. Claro. Y esa como falta de empatía se debe a como algo físico que pasa en el cerebro del psicópata. ¿O Sí. hay algún cambio químico que lo hace que el cerebro funcione de esa manera? Claro, lo que pasa es que en este trastorno en particular hay harta influencia de lo que tiene que ver con el área biológica. Ya. Hay una predisposición Mm. biológica que genera ciertas alteraciones a nivel cerebral, que tiene que ver también con la capacidad de activación del sujeto, por ejemplo, ante ciertas situaciones de peligro, emociones fuertes. Por darte un ejemplo, ellos buscan de manera constante algo que les genere excitación. No solo la excitación sexual, sino que la excitación de buscar Emociones. situaciones de riesgo, Ya. emociones que te generan estar siempre arriba. Ya, Eso entiendo. es algo que necesitan porque su Como una arousal, su nivel de activación es muy alto. Mm. Entonces necesitan eso como para sentir algo, si no, no genera ningún efecto. Mm. Pero también tiene mucho componente ambiental de la crianza, porque tú puedes nacer con ciertas características, pero que se van modelando en tus interacciones con el ambiente, lo que a ti te va pasando, pero el porcentaje biológico igual es bastante alto. ¿Sí? Y eso, a propósito de lo que decía Katy, de esta reacción de impacto que genera a nivel social, de esta como curiosidad que nos produce de qué pasa con estas personas, es precisamente porque muchas veces al hacer un estudio de las historias de vida de estas personas, sobre todo tratan de buscar mucho en la infancia, en la adolescencia, alguna situación explicativa que lleve a la conducta, sobre todo pensándolo desde lo criminal, porque eso es como lo que más llama la atención. La conducta criminal, la violencia, sobre todo desmedida, Ujú. no se encuentra una explicación lógica. Es como viene una familia bien constituida, Claro. no tuvo situaciones traumáticas muy significativas, digamos, tuvo dentro de todo un desarrollo bastante normal, algunos puntos quizás de inflexión como todo, y aún así terminó siendo Claro. un asesino serial, por ejemplo. Entonces la pregunta es como, ¿qué se requiere entonces para transformarte en eso si todos compartimos experiencias parecidas y no todos terminamos siendo violentos o criminales Claro. y todo? Pero es importante hacer la distinción que no todos los criminales, no todos los asesinos seriales son psicópatas. Es una porción súper, claro. súper específica y muy pequeña. Ah, perfecto. Mira, buena Sí. diferencia. Sí. Oye, pienso en las especies, Ujú. como del lado biológico. Ujú. Las especies pareciera que entre más inteligentes, más tienen conductas como, no sé, pienso en los chimpancés o los delfines que violan o matan por placer, o, ¿cachai? Tienen como esas conductas muy parecidas a los seres humanos y no otras especies. Po. Ujú. ¿Será algo como por ahí o no? Como algún gen que se desarrolla con la inteligencia Es que y de- con la maldad. Justamente eso es como un mito que existe, que los psicópatas tienden a ser gente con un CI muy alto. Claro. Como que se les asocia mucho a este tipo de perfil, pero no es algo como necesario. Porque, por ejemplo, veíamos el caso que está súper en boga de Ted Bundy, y todo el mundo decía, oye, el tipo era súper inteligente, quería ser político, tenía estas ideas de que él quería como salvar a la comunidad, etc. Pero el tipo era un paria social.
El tipo no tenía personalidad, el tipo como que vivía en las sombras. Le iba mal en el colegio, nunca terminó en la escuela de leyes, como que le costaba mucho. Él quería como entrar en un círculo de como intelectual, Como pero de elite. como de elite, Mm. ¿cachai? Y le costaba mucho porque él como que no tenía como las capacidades nada. suficientes. Ahí hay un mito instaurado por el cine, quizás. ¿o Claro. no? Porque- Como por el Aníbal psicópata, Lecter. claro, Esa mismo como fue. inteligente. Sí. Sí. De algunos personajes sí. Estoy en mi celda leyendo libros. Claro. Claro, exactamente. Eso es interesante porque a propósito de la influencia del ambiente, la expresión de la psicopatía, por ejemplo, en estratos socioeconómicos más bajos versus algunos de mayor nivel, tampoco tiene las mismas manifestaciones. También, si lo asociamos pensando en aquello, esa pequeña porción que se dedica al área delictiva, Ujú. los delitos también van a cambiar. Por ejemplo, aquellos que son con mayor nivel sociocultural, por ejemplo, podríamos verlo cometiendo más delitos de cuello blanco, Claro. por ejemplo, Como o Garay. como Garay, por ejemplo. Rafael Garay, mira. Sí, sin decir que él es psicópata. Era ¿no? mal. Solo estamos haciendo una Pero, comparación. ¿qué tan malo era, caray? El tipo había inventado que tenía cáncer y, por ejemplo, yo vi unas entrevistas de él con Viñuela, creo que era, Sí. y él se hacía muy amigo tuyo, de tu familia. Entonces lo invitaban a cumpleaños, así como... Era otro más. Y él llegó una vez diciendo que tenía cáncer Pero y qué- que necesitaba ayuda. ¿Qué Y tan él- malo eso en comparación como a... Porque el tipo le sacó plata. Claro, y tú decís, Sí, pues estafó bueno, a gente con eso igual. bueno, y lo que... comparación a Piñera? Bueno, ahí es que tenemos eso ya es otro tema. Sí. Que- Claro, yo creo que lo que llama la atención es la capacidad de manipulación que Mm, tenía a él. eso Sí, iba. Eso por un lado, y la mentira patológica. O sea, a propósito de eso que estaba hablando, venía pensando en él también, por una situación que recuerdo haber visto en la noticia de una de sus víctimas de las estafadas, digamos, que en un momento lo llamó para confrontarlo por la deuda que tenía, Sí. y él le terminó contando esta historia del cáncer, po. Y ella terminó prestándole plata a él. O sea, como tú, Lo daba vuelta. yendo a cobrarle a alguien, Qué terminas heavy. pasándole dinero. Claro. O sea, algo pasa ahí súper loco. Pero es que es porque él sabía este vínculo que había creado. Mm. Entonces, al mismo tiempo se aprovechaba. Porque tú Claro. decís, esta gente me quiere, esta gente es capaz de hacer todo lo que yo diga. Y en el momento en que se vio acorralado, recurrió al tema del cáncer. Ujú. Y ya nadie podía decirle que no. ¿Cómo le va a decir que no a alguien con cáncer? Es como Y, este... y yo pidiendo plata al principio del Claro. programa. Tenés que hacer la Somos cara gente de- sana, por lo menos. Claro, sí. Sí. No, no, Las intenciones son honestas. no pensamos estafar a nadie. Claro. Inviten un café. Claro, sí. Pensaba en este personaje de Shakespeare, Ricardo III, Ujú. que hay una parte muy buena en ese libro que él era un tipo despreciable. Así, Shakespeare construye uno de los personajes más despreciables de la historia como de la literatura. Y el tipo había matado como a los hijos de una familia. Y a la madre de esta familia la seduce y se termina casando con ella. Siendo que ella sabía que él había matado a sus hijos. Y hay una parte en donde él se la convence solo con labia, hablándole. Y tú decís, wow, qué increíble cómo... Y claro, como que esta cosa de manipulación que tienen, que te pueden convencer desde estando así, desde la otra vereda completamente distinta, a hacer incluso actos que van en contra tuya. Claro. Sí, eso dentro de la... Hay que hablar tantos temas para llegar a eso, pero voy a ir saltándome un poquito Ujú. y lo vamos a ir integrando. Que es lo que se llama la elocuencia, Claro. la capacidad de elocuencia. Hay algo, y me acuerdo que decía mi profesora, que es Elizabeth León, que es la, digamos, la representante de la evaluación de psicopatía en Chile. Ella es discípula de Robert Hare, que fue el que acuñó el término ya formalmente, Perfecto. que es un canadiense psicólogo, que lo que hizo fue tomar una serie de criterios de ciertas investigaciones que existían antes para establecer una metodología para poder evaluar psicopatía de manera científica, validada, mucho más formal, porque antiguamente existían ciertos criterios que algunos psiquiatras habían abordado, pero que la dificultad, digamos, que tenía era que se, digamos, reunían muchos criterios de otros trastornos. Entonces decíamos, ya, pero ¿cómo hacemos diagnóstico diferencial acá? Porque me calza con un borderline, a veces me calza con un narcisista, entonces, ¿cómo lo Claro. hacemos? Y él hizo todo un tema de análisis estadístico y todo para poder determinar ciertos niveles de criterio. Y entre eso está el tema de la elocuencia. Le decía a ella, me acuerdo, el vendedor de autos.
Así como te instaura una necesidad, o sea, tú te ponías a hablar con él y tú dices, qué gallo más entretenido, o sea, como llevo conociendo 30 segundos y ya me cae bien, quiero ir a su casa, que sea mi amigo y todo, porque es muy simpático, ¿cachai? El tipo entrador que uno le dice así a los chilenos, eso es un rasgo psicópata, es un rasgo. Eso quiere decir que tú tienes que reunir dentro de 4 áreas ciertas características que tienen cierto nivel de puntaje que se hace para determinar en una escala de graduación si estás más cerca de la psicopatía extrema o dentro de lo que podría llamar una normalidad, digamos. ¿Tienes rasgos psicópatas o tienes un trastorno de personalidad psicópata? Claro. Entonces tienes que ir reuniendo ciertos rasgos. Uno de esos tiene que ver con las relaciones interpersonales, cómo yo me muevo con los demás, la afectividad, cómo yo experimento emociones o no y cuáles experimento y con qué intensidad. La conducta antisocial, que puede ser tanto... digamos, como lo penado legalmente como lo socialmente castigado también. Claro. Que tú eres antisocial, vas contra la norma, digamos. Ya, entiendo. ¿Sí? Y lo comportamental, que tiene que ver con la conducta que nosotros vemos. Entonces, aquí tú hablabas de 2 cosas, que era un lado el tema de la elocuencia, el tipo simpático, el entrenador, ¿cierto? Y el manipulador, que es, podríamos pensarlo como el titiritero. Entiendo. Yo muevo todos mis hilitos para hacer que tú hagas algo y de repente te encuentras tomando decisiones o haciendo cosas que es como, ¿pero por qué? ¿Qué estaba pensando yo para llegar a hacer eso? Que tiene que ver también con la estrategia de manipulación y todo, pero que responden a criterios distintos. Eso es como la distinción que quería hacer en el fondo. Hay como casos de parejas en donde uno de ellos era el que manipulaba y los dos terminaban cometiendo crímenes. Claro. Sí, bastante. Oye, entonces volviendo al cine, por ejemplo, si uno pesca los personajes clásicos de Hannibal Lecter, por ejemplo, tú podís como sacarle la ficha, la que decís tú, como este puntaje... Así al ojo, así como certero, no, pero vamos a jugar un poco como a tirar algunas ideas con él. Bueno, Hannibal Lecter habla mucho que él responde a varios elementos de la psicopatía, pero estaríamos hablando como del psicópata aristócrata, así como el de alto nivel. Porque tuvo acceso a educación, exacto, el que es letrado, el que sí tiene un CI más elevado, que no es el único caso, como Ed Kemper, también él tiene un CI mucho mayor al del como el promedio. Claro. Pero no es el caso como de todos. No es lo común, de hecho, generalmente tienen un CI normal, igual que todos nosotros. Y no son personas que se destaquen en ese sentido por el tema de inteligencia. Sino como en el tema de manipular. Y uno siempre lo asocia eso a alguien inteligente. Pero a veces como que son súper buenos leyendo como tus necesidades. Exacto. Entonces, por ejemplo, el lobo de Wall Street. Yo diría que el lobo de Wall Street, que es como un buen tipo, ejemplo. Claro. Sí, como que tú no dirías que una persona como de cuello y corbata podría ser psicópata, porque lo asociáis como a este caso de asesinos y criminales, pero sin embargo él era capaz de venderte algo que tú no necesitabas y lo hacía. Él era súper elocuente, muchísimo. Y además tenía esa capacidad de también engancharte, de admirarlo. Pero en base a ser una persona súper de mierda. No, y además como que en esta oficina los tenía todos convencidos y hacía estas fiestas extrañísimas con enanos. Y... Esa escena de Leonardo DiCaprio pegándose con el micrófono. Sí. No, y claro, ese histrionismo que tenía hacía que enganchaba a todos los empleados que tenía. Oye, pero eso veo, por ejemplo, la maldad en ese tipo es muy diferente a un tipo que ha matado... no sé, a 10 personas, ponte tú. Pero qué tan diferente, porque el tipo empezó estafando gente común. Empezó vendiendo así como acciones a ¿Hay niveles de maldad en eso, por ejemplo? Yo creo que es que es el tema, porque él tenía el objetivo que era como vender. Pero no sé, en este caso Rafael Garay estafaba a gente con plata, como de la tele, qué sé yo, que tenía como una buena situación. Pero uno no sabe si antes de eso él partió haciendo pequeñas estafas, porque dudo mucho que un día decidas levantarte y decir, voy a estafar a Viñuela hoy día, ¿cachai? Claro. Y el lobo de Wall Street empezó estafando gente normal. Va en una escalada por lo general, no es como que llegan al tiro los peces gordos, sino que primero con gente de escasos recursos o que roban en el kiosco, o las abuelitas que no cachan mucho. Y como dice la Caro, es una droga, porque al final como que ya no te es suficiente el desafío de estafar a esta gente normal. Tenés que ir por peces gordos, porque tú tenés que demostrarte que, no sé si, yo creo que esto ocurre también a nivel inconsciente, pues ellos no sé si son como capaces de decir, necesito más, pero lo sienten. Claro. Y es como un impulso que no pueden detener. Esa es otra cosa que muestra, por ejemplo, Hannibal Lecter, que no sé si es tan real, que
Aníbal Lecter era muy consciente de lo que hacía. Ujú. Él sabía que lo que hacía estaba mal, como asesinar y comerse a la gente, pero él lo disfrutaba. Ujú. Y esa misma conciencia hacía que lo ocultara muy bien dentro de esta imagen de persona muy intelectual, con muchas habilidades sociales, el tipo como que era casi como perfecto, pero él sabía que tenía este lado oscuro y sabía cómo manejarlo, sabía cómo ocultarlo de la luz pública. No sé si eso pasa, si tienen esa como habilidad o conciencia de lo que están haciendo. Es que, de hecho, cuando recién empezaron los psiquiatras a identificar estos perfiles, cuando le llegaba la gente a la consulta, surge, digamos, la necesidad de empezar a investigar esto porque empiezan a llegar pacientes que son con características muy peculiares, que hacen cosas que el normal de las personas no hacen, pensando también en el caso de los crímenes, los delitos, pero que no tenían esta locura, digamos, típica, que es como Claro. el psicótico, el esquizofrénico. Entonces empiezan a decir, ¿qué pasa con esta gente que tiene apariencia de normalidad, pero que hace cosas que la gente normal no hace? Y empiezan las investigaciones cuando empiezan a hablar primero de la manía sin delirio, los primeros investigadores, Ya. y de a poquito le van acuñando distintos términos. Y tiene que ver precisamente con esta cosa de que el psicópata no está loco en el término psiquiátrico del término, sí, digamos, del libro que dice ausencia de criterio de realidad, por ejemplo. De Claro. yo no puedo distinguir la realidad de la fantasía, entonces Claro. estoy alucinando, etcétera. Sino que estoy consciente de lo que está pasando en mi entorno, estoy consciente de eso, pero por mis características de personalidad soy incapaz de poder vislumbrar las consecuencias de mis actos. Ah. Pero que no tiene que ver con una cuestión de que hay una alteración de conciencia. No sé si me siguen. Sí. Es ellos otra cosa. como que tienen la realidad súper clara y súper normalizada, pero tienen este otro lado. Claro, que tiene que ver con todo, por un lado, con cómo funciona su sistema nervioso, con las creencias que ellos sostienen. Entiendo. A propósito de lo que hablabas también de Aníbal Lecter, de esta cosa así como idea de todos somos depredadores, todos estamos luchando, digamos, como en esta selva. Entonces, si yo no voy contra la gente, ellos me van a comer a mí. Esa es como, digamos, Claro. la idea eje de ellos. Entonces, o me comes tú o te como yo, pues. Esta es la lucha del más fuerte. Literalmente. Literalmente, en ese caso, claro. Entonces es esa cosa de, tú eres un insecto, entonces yo te voy a aplastar porque si no lo vas a hacer contra mí. Ujú. Y ese sesgo confirmatorio hace que a pesar de las consecuencias negativas que eso pueda tener, el funcionamiento siga igual. Avanza igual. Claro. Oye, pero eso no se da como a niveles más bajos en la sociedad, en la gente. Como en el día a día. En decís una tú. pega, ponte tú, como que alguien por ganar un mejor puesto se caga al otro, ¿cachai? En todo ámbito de la vida. Sí. Son como reacciones que todos podemos tener, Ujú. solamente que ellos como que a la perilla le dan como al máximo. Al- así, claro. ¿no? Claro, es que como te digo, es una confluencia de muchos factores, esa es una. Pero tendríamos que ver, por ejemplo, también, hablando del área afectiva, por ejemplo, ellos son capaces de experimentar ciertas emociones. Vamos a hablar, por ejemplo, del amor. El amor está completamente negado para ellos. El amor como el sentido que nosotros entendemos de una emoción que es compleja, que implica muchas áreas para percibirla, para sentirla, y lo que genera una conexión también con un otro. Ellos confunden mucho el amor con la excitación sexual, que es muy concreto, o sea, Ah, ya. Claro, es súper específico, acto. así como me genera algo físicamente, estoy enamorado. Claro. De ahí nace. De hecho, Ted Bundy yo creo que le habrá traído la pareja también porque le generaba algún tipo de atracción física, sexual, pero no había ahí un afecto, un cariño, que se Claro. podría decir, porque para eso tú tienes que tener un reconocimiento del otro. Ujú. Y como ellos tienen dentro de esta estructura características de grandiosidad que tienen que ver con el área más narcisista, es verme yo a mí mismo y pelear por mí mismo, y al único que le soy fiel es a mí. Además que tienen un perfil de personas con las que se juntan o con las que deciden cómo emparejarse. Porque, por ejemplo, un psicópata nunca se va a juntar con alguien que lo confronte o que de alguna manera lo haga sentir como menos intelectualmente. Como siempre se va a juntar con alguien que él sepa que puede manipular de alguna manera. Como difícil, por ejemplo, hablábamos creo que en la cinta de Ted Bundy, él decía que su primera polola creo que lo desafiaba como intelectualmente. Sí, la primera novia que tuvo Ted Bundy era una persona como de clase alta Sí. y que había estudiado mucho y era una persona muy inteligente. Que eso en un principio a Ted Bundy le había llamado mucho la atención y por eso como que le gustaba.
Pero sin embargo, eso se transformó como en un arma de doble filo y terminó él Le sintiéndose, chocaba. claro, Menos. mucho menos. Opacado. ¿Cómo, Claro. cómo se llama esa serie de la tipa que le pone una bomba a un tipo? Evil Genius. El Genius. Sí. Que también tiene una pareja que es como Eran. muy extraña porque como que son personalidades que se van juntando. Es como Claro. ese dicho Ella, de... ella era una persona que en su juventud fue muy inteligente, pero que empezó a desarrollar como rasgos como esquizofrénicos, La mamá también, como que Sí. la mantenía como en su casa y la cuidaba como si fuera una niñita. claro, Muy chica. y claro, como que su mente se empezó a degradar mucho. Ujú. Y hubo un momento en su vida en que conoció a otro tipo que también era también como muy inteligente, pero en el lado como más de los negocios. Ya. Y fueron pareja un tiempo, pero después como que se habían separado y todo, y ellos idearon como un plan que fue tan elaborado que hasta ya como los últimos años que ellos dos estuvieron vivos, como que la policía nunca los pudo enlazar con este robo de banco que hubo, donde murió una persona y todo. Ujú. Como que los detalles están en este documental que se llama Evil Genius Muy en bueno. Netflix, que es increíble. Escenas Y- crudísimas. Sí. Y claro, a medida que tú no vas viendo cómo se va como desentrañando esta maraña, entonces wow, la mente de estos tipos para hacer esto y que no haya nunca nexo. una prueba o un nexo hacia ellos. Pero yo decía, ¿por qué se juntan? Esta gente como que se juntan y ¿Qué los potencian la maldad. Claro, sí, Pero debe ser igual cuando uno tiene amigos, así como que... que te potencian. creativo, por ejemplo, Claro, y como sí. que juntemos a dibujar Claro, y dibujar. en y- gustos afines. Pero en ese caso ella es distinto porque ella, tú me dices que tiene antecedentes de esquizofrenia y Sí, cosas psicóticas, sí. eso ya como que no escapa al perfil, po. Pero Psicópata. ¿de qué año es eso? Como en los no me- 90. Eh, ¿90? Porque igual hay que- ocurrió como en los 90 el hecho del como este robo. Pero ella en la entrevista ni estaba como en la cárcel, como Sí. más actual. Sí, Pero es Ya. que igual hay que tener en cuenta que el tema del diagnóstico por mucho tiempo fue muy distinto. puede ser. Porque, por Puede ejemplo, ser, sí. la histeria por mucho tiempo fue catalogado como una enfermedad mental Claro. grave. Y las mujeres realmente sufrían dentro y Mm. podían llegarse a aplicar como terapias electroconvulsivas. La homosexualidad también era calificada como Claro. psicótica. Pensamientos de izquierda también eran psicóticos. Y eso cambió hace poquísimo. Sí, de hecho, hace muy poco. todavía hay terapias de Da conversión. miedo pensar Mm. hasta cuán poco se trataban esas cosas de esa forma. Todavía hay terapias como de conversión que no solamente son religiosas. Como Mm. hace poco vino a Chile, creo, una psicóloga que vendía el modelo de conversión. Entonces ella lo que hacía era como a través de la ciencia explicarle a las personas con desviaciones, estoy haciendo comillas Claro. para que la gente lo vea. Ciencia. Claro, claro, con desviaciones. Desviaciones. Claro. Pudiera entender por qué ellos se sentían así. Ya. Y ver que eso no tenía que ver con ellos mismos, sino como con situaciones como del contexto. Así como, bueno, tú sientes atracción por los hombres por esto y esto. No es que seas homosexual. Claro, ya. Y vamos a tratar ese trauma y por medio Qué de eso terrible. te vamos a curar la homosexualidad. Y eso... Terapia conductual. No sé, realmente como... Yo creo que sí, porque al final no era como lo que hacen, no sé, por muchas religiones de leer la Biblia muchas veces, que eso también es medio conductual porque tienen que como leer la Biblia y leerla y repetírselo y repetírselo. Cada como- vez que tengas una inclinación a leer la Biblia. Claro, Pero también es un lavado de cerebro. sí, Sí, pues, Es muy Yo- cognitivo. yo he conocido ya dos personas, dos amigos míos que han tenido estas terapias de conversión, por así decirlo, y Qué fuerte. al borde del suicidio, porque es Me terrible. imagino, sí. Es como, no sé, pues llegaban a estos lugares y les decían, ya, ahora lee el versículo tanto, ¿qué decía, no sé, pues, Pablo de esto, no sé. Y tenían que leerlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Y era como un castigo por lo que estaban pasando, pero aún así loco. tenían que quedarse en la comunidad. Entonces siempre tenían un puesto relegado. Mm. Y al final era como, yo sé que tengo que hacer esto porque tengo el diablo casi adentro. Ya. Y ese era el enfoque. En cambio, esta psicóloga, Entre comillas de entre nuevo, comillas. Comillas, o sea, ella comillas. estudió psicología, no le podemos quitar eso, pero ella pensaba, claro, desde un enfoque más conductista, que si ella te Mm. explicaba que esto era a partir de un trauma,
ponte tú que hayas sufrido un abuso o que hayas tenido mal, ¿cómo se llama? Como que no hayas tenido un padre presente o una madre presente. Ah, pero entonces ya se fue al área psicoanalista, sí, ya. Es que como era de todo, porque Hace ella... un mix de todo un poco, paquete completo. Sí, Ya. entonces supuestamente tú decías, por eso yo soy lesbiana, por eso. Claro. Pero no Y es que te yo lo ofrecieron sea. una cura de eso. Obviamente, pues sí. No, O lo- sea, no ella lo venía por el retrocedió bien de... Millones Sí, de sí. años atrás Tengo para un dar una jarabe. respuesta que ya ha sido completamente desautorizada por la ciencia de un montón de tiempo. Claro. Por eso yo no he visto este Evil Genius, pero yo sé que por mucho tiempo muchas cosas fueron catalogadas como de esquizofrenia Sí. o de estados psicóticos De hecho, cuando no lo eran. Como que como que a ella le diagnosticaron esto como cuando ella era muy joven. Entonces, claro, fue Como en los 80. como como los 70. Sí. Pero su mamá, por ejemplo, la mantenía en una silla de ruedas. Decía que no podía caminar, parece, Claro. y ella como que no caminaba porque su mamá se lo decía, ¿cachai? Como Ujú. que la mantenía ahí como si fuera... Y eso es lo otro, o sea, no sabemos qué tanta influencia tenía la madre en ese tiempo para decir, mi hija es psicótica. Claro. Para No, decir, Pero la mamá era aún más loca que ella. Po. Sí. suele pasar en estos casos. Bueno, y la mataron, po. Sí, pues. La matan. Y bueno, y ella también tenía parte de este plan tan elaborado era también matar a su papá, porque no le estaba impidiendo como sacar plata de una herencia, Ya. que era justamente de la muerte de su madre. Qué locura. Y Pero sí, todo giraba en torno a la plata, parece, sí, ¿no? todo giraba en torno a la plata. Sí, porque querían robar un banco. Sí, pues. Claro. Porque estaba pensando en ese caso en particular, que fue muchos años de planeación ese... Sí. ¿Cierto? Sí. Ya, porque en el caso de los psicópatas, Ujú. son muy malos para organizar así cosas a largo plazo, así, pero Ah, efectividad. ya. pésimo, así, vivo el día a día, el beneficio inmediato, la gratificación Ya. rápida. Entonces, claro, que te encuentres, por ejemplo, asesinos seriales, uno piensa, oh, qué tipo más planificado, porque lo ha Porque hecho ve- tantas veces, pero es porque no lo han pillado nomás. Digamos, la explicación no es porque tampoco sean tan elaborados para cuidar que no dejen rastro ni nada. De hecho, Claro. las veces a veces que lo han pillado ha sido por descuido súper tonto. Sí. Tiene que ver con una cuestión de, como te digo, la satisfacción inmediata y la no capacidad, lo que les decía, de valorar las consecuencias de los actos. Ah, Porque si yo soy capaz de ver eso, entonces voy a decir, me voy a poner en todos estos escenarios, tomo este camino, este no, porque si no me pillan más rápido. Y eso no pasa. No, ese hay es una un diferencia, rasgo ahí también psicopático. hay una diferencia como con este arquetipo de Hannibal Lecter, que él era como planificaba, Él estudiaba tenía todo. muchos recursos. Pero sí. aún- Sí, Pero aún así no reconocía lo que decís, tipo, los actos finales. claro. Oh, qué loco. Pero él estaba consciente. Sí, pues él era súper consciente. De hecho, como que tenía esta filosofía, como decía la Caro, de... De hecho, como- hasta como que estaba orgulloso casi como que lo veía como un arte. Es como que Claro. él viviera una verdad que Mm. tú no vives porque no puedes verla. Ujú. Y él ya está ahí. Sí. ¿Cachai? Eso es muy Tiene- de Elite también. Sí. Pero por ejemplo, el Privilegio. Sí. el caso de Norman Bates en Psycho. Ah, normalmente. Totalmente distinto. Sí, eso es súper distinto. También tenemos otro icono del Del cine. asesino en serie que también es muy... Inspirado en un caso real. Claro, inspirado en el caso de En Jane. Ed Gein. Sí. Sí. Y claro, Norman Bates tenía esta cosa como de síndrome de Edipo, Que con su madre- Complejo de Edipo. complejo de Edipo. Complejo de Edipo. Que de hecho hace poco vi de nuevo como la escena en donde él está conversando con Marion, con la chica que mata Spoiler. spoiler alert, quienes no han visto Psicosis. Ups. Bueno, todo el mundo ha visto la escena en la Sí. ducha. Ya, basta. Y están conversando y ella le dice que está buscando una isla privada, en sentido metafórico. Y él le pregunta de qué está arrancando. Y ella como que no le responde y dice, oh, disculpa, sí fui como muy intrometido. Y como que ella le dice, ¿y tú no tienes ganas como de arrancar? Siendo que él como que atendía un motel en medio de la nada, así como, sin futuro. Ya había arrancado. Y él le dice, es que no puedo arrancar porque mi madre me necesita. Y a veces, y ella le dice, pero no tienes amigos ni nada. Y le dice, a veces el mejor amigo de un niño es su madre. Y tú ahí empezáis a cachar todo el rollo Sí. que está teniendo el tipo. Además, Claro. justo cuando él empieza a hablar como de su mamá, hay una toma en donde hay como
un ave de presa disecada, así justo Sí. encima de él. Que así perfecto como la Una imagen de metáfora perfecta. Sí. Y él, claro, empieza a hablar de que él tiene que cuidar a su madre porque si no ella está como desvalida. Y claro, después cuando termináis de ver la película, pensáis en eso y decís, pero si la mamá ya no sé cuánto tiempo muerta. Estaba muy desvalida. Estaba Sí. muy desvalida, de hecho. Entonces, él como que, casi como que la personalidad de la mamá estaba dentro de él. Entonces tenía de hecho hay escenas donde él tiene conversaciones con su madre, pero es él mismo Sí, el hablando. mismo, sí. Pero eso es como de psicótico. Ese ya perdió. Sí, Claro. Ya lo perdió. De hecho, Ed Gein era psicótico. Sí, po, él no tenía- Él no aparentaba ni siquiera normalidad. No, para nada. nada. Él hacía artesanías con partes Parte de de cadáveres. Sí, Y tenía a la mamá embalsamada embalsamada también. en la pieza. Y cuando lo pillaron, el tipo estaba, pero fuera. Sí. Me acuerdo que a nosotras nos hablaban de lo que merma como tu sentido y tu juicio de realidad. Que uno tenía que ver como con... No sé si eso sigue vigente. El tema como de que tú tienes un sentido de realidad y un juicio de realidad. Y no sé, por el caso de los psicóticos no están conectados con ninguno. Porque el juicio tiene que ver con alucinaciones, con delirios, como que ya no vivir acá, simplemente. Claro. Y el otro tiene que ver como con las reglas sociales y las reglas morales. Que eso sí puede romper un criminal. O sea, puede robar sabiendo que está mal y lo puede hacer igual y puede Claro. matar, qué sé yo. Pero él no tiene delirios, él no tiene alucinaciones, Claro. él no está enfermo, él está consciente de que está quebrando una ley. ¿Cachai? En el caso de los psicóticos, ellos no. Ellos están como ya en otro mundo. En otro mundo, claro. Bien, otra realidad. Claro. Oye, ¿hay algún caso local muy parecido a lo que estamos hablando de película o...? ¿Real puede ser? Sí, sí, el caso Hay real. un caso, Chacal de Nahuel Toro. claro, hay uno que... Sí, interesante. sí. Me acuerdo que lo estudiamos cuando estábamos haciendo la capacitación Ya. para la evaluación de psicopatía, que era el caso del psicópata del túnel. Psicópata del túnel. Sí. Él, si no mal no recuerdo, parece que era de región, no me acuerdo exactamente qué sector. Pero es bien interesante porque este chico cometió varios robos con violación en un túnel. Se llevaba a las víctimas engañadas para allá, ¿Ya? les robaba, las violaba y después las dejaba ahí tiradas. Y este tipo, lo curioso fue que él apareció en el diario de Eva. Apareció en el diario de Apareció en Eva. el diario de Eva. Wow. ¿Como Pokémon? No, pero en serio. No, Quería ser hardcore. Hicieron... claro. No lo dejó su mamá. Mi mamá no me deja acercar. Todo un complejo de Edipo de nuevo. Ahí mezclando la historia. Sí. No, hicieron una nota en el diario de Eva, así como Wow. salieron a la calle, Pero de otra cosa. de así. otra cosa, así como un sillón donde tú ibas a mandar un mensaje, Ya. así como alguien. Y él se sentó ahí y Wow. le dijo, quiero pedirte disculpas, no sé, Juanita Pérez, no me acuerdo cómo se llamaba la pareja entonces, porque he sido muy pesado, quiero que nos reconciliemos y toda la cuestión. El gallo fue tan simpático que le dijeron, oye, te invitamos al programa, ven para acá, para que tú le pidas disculpas y todo y se arreglen porque habían terminado. Ya. Entonces el gallo va y le dice, por favor, perdóname, y todo, llevan a la niña ya, la niña cuenta que lleva unos meses embarazada, empiezan a contar un poco su historia de pareja y empiezan a aparecer cosas medio raras, como que la situación en la que ellos se habían conocido fue en un parque de diversiones, donde él trabajaba como maquinista y vio a esta chica, la vio como que se fijó en ella, le buscó conversa y todo, ella súper extrañada de porque este gallo me habla y todo, Ujú. súper entrador, muy simpático. Pololearon, no te voy a decir el tiempo exacto, pero fue como aprox 2 semanas, Ya. Muy fugaz. muy fugaz, y ya estaba viviendo en la casa de ella, Wow. así como al tiro. Wow. Se fue a mudar de una con él, vivía en la casa de ella. O sea, se puede ganó- ser, puede ser. Sí. Sí, pero es inusual dentro de las relaciones Claro, de pareja. claro. Como que uno espera que pase un poquito más de tiempo. Aparte que no tenían ninguna conexión previa a ellos dos. Llega a la casa, se gana a los suegros, a los hermanos, todos simpáticos. Y la mamá empieza a darse cuenta que él tiene ciertas conductas con ella, como que es muy celoso, es demasiado controlador. De repente lo encuentra medio flojo, porque ya una vez que se le va a instalar a la casa, deja de trabajar Ya, y la que perfecto. sostiene es ella. Ya la visión machista ahí está, pero lo notó la mamá y lo encontró como extraño. Claro. Al poco tiempo también ella queda embarazada. Después tienen este conflicto entre ellos por el mismo tema de esta violencia doméstica que estaba empezando a ocurrir, de que él la trataba mal, incluso después empieza a salir un poco a la luz de que había violencia física también. Había una situación que se relata posteriormente que es que él de repente le daban los ataques de celo así como a mitad de la noche y agarraba un palo y le quería pegar con un palo ella estando embarazada, así como Oh. a mitad de la noche. Wow. El tema es que ya, el tipo fue, le pidió disculpas,
buena onda, le pide matrimonio en cámara. Wow. Acuérdense que ya en unos poquitos Y meses con no, Eva con ahí ella marcando embarazada. rating. Así, pero todo, Y la qué buena, corraláis, buena, buena. Claro. Pasa un tiempo y vuelven a abrir un nuevo episodio en el diario de Eva, retomando la situación que había pasado y dice, tenemos nuevos antecedentes respecto a esta persona. Descubrimos por la llamada de la que era la suegra, la mamá de esta niña, Sí. que este hombre, el nombre que está dando no es un nombre real, tiene otro nombre, que descubrió que era un delincuente, que tenía antecedentes por robo, violación, no sé, varios delitos, y que el tipo hacía esto constantemente con las mujeres, digamos, iba a vivir con ella, hacía que lo mantuvieran, después las dejaba y se mandaba a cambiar de un día para otro, así sin avisar, agarraba la bicicleta y se iba. Entonces lo quiso confrontar en cámara y lo llevaron para allá y todo. Después llamó el hermano de él y le dijo, sí, tú eres un mentiroso. Todo esto en el programa. Todo ahí en vivo. Eres un mentiroso, ocupaste mi nombre para hacer una estafa, suplantaste mi identidad y toda la cuestión. Y el gallo ahí, así, no se le movía ni un músculo y como negando todo, digamos. Claro. Claro. Ya después cuando lo vieron un poco pillado, empezó a contar algunas cosas. Dijo, ya, si en verdad yo no me llamo así, me llamo asá. Sí, esto es cierto, pero fue porque mi pasado, así yo he cambiado y todo el asunto. Ah, Y típico la niña, discurso. claro. Y la chica, la polola, impactada, o sea, porque te das cuenta que había estado con una persona que no sabía cómo se llamaba, si tenía la edad que tenía y todo. Claro. Bueno, y después de esto, pasa que identifican, mediante todos estos programas que él había salido, no me acuerdo si fue antes del segundo capítulo o después, pero se dieron cuenta por haberle visto la cara, una víctima de las que había sido violada lo identificó en televisión, Chuta. porque él tenía, si no me equivoco, no sé si era un lunar, una cicatriz, algo característico, Ujú. y ella se acordaba más o menos del rostro del tipo. Y fue a avisar a la Wow. policía de investigaciones, lo detuvieron y lo llevaron a declarar. Y me acuerdo que nos contaba mi profe que cuando estaba ahí declarando el tipo, una de las características que había dicho la víctima es que él tenía una leve cojera, su pierna cojeaba. Y cuando entró caminando muy bien. Declaró todo, negó todo, pero después cuando iba de salida, parece que se le olvidó que tenía que actuar y empezó a arrastrar un poco la pierna. Y ya con eso fue, Lo pero pillaron. definitivo lo pillaron y el tipo lo tomaron detenido y toda la cosa, pero se suicidó en la celda. Se mató. Qué brígido el final. Sí, Sí. se mató. Y eso también se ha estudiado que es una conducta muy particular psicopática. Digamos que cuando los atrapan, cuando los pillan cometiendo algún delito, ellos dicen, yo prefiero decidir cuándo va a ser mi final. Entonces, yo me mato. Tú no Claro. me vayas a Claro, decir como cuándo voy a morir. mantener el poder, Sí, como el rey, mantener sí, el claro. poder. Y él hizo eso, se colgó de una Claro. celda. Como el psicópata del hospicio igual. Esto está mejor que cualquier serie de Netflix. La realidad supera la ficción. Oye, vamos a una canción después de esa tremenda historia. Vamos a una canción. I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run.
better run, 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 run away. Oh, oh, oh. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh, 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 ay, 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 ay. Ya hemos regresado a ese increíble tema. Oye, Ahí- ¿y el pececillo habrá salido ahí en el diario Eva? Con el pepito. ¿O no? No sé. Funet. Funetti dicen por ahí. Andan Coquimbo. Estaba pensando ahora en otro como perfil, que es el caso de los 7 pecados capitales, o Seven, en donde tenemos un tipo que tiene todo, o que crea toda una mitología en torno a los crímenes que está cometiendo. Sí. No sé si eso ha pasado en algún caso real o es solo una construcción como ficticia en pro de contar como una historia. Tienes a BTK. Pero BTK tenía como esta construcción mitológica en torno a los crímenes. ¿Mitológica en qué sentido? Porque el de Seven tenía toda una cosa de que cada asesinato representaba un pecado capital Ligado con la religión. legado con la Sí. religión y era para salvar al mundo. Ah, en Él ese estaba, sentido. él estaba haciendo el acto de Dios, básicamente. Es como una Había locura casi, nomás. casi había Sí, una Eliminen representación. a BTK. Casi había una representación teatral con respecto a cada asesinato, perdón, que cometía. Claro, igual ahí estamos pensando que él está haciendo algo con un objetivo, Ujú. claro, y está planificado y que tiene, Mm. tiene también atrás una base, entre comillas, como teórica desde lo religioso también, una motivación. Sí, de hecho, como que en la película se ve que él lo había planificado desde años Hace antes. mucho tiempo, Sí. sí, sí. Entonces, por ahí puede que nos responda más a otro tipo de perfil, que puede tener rasgo psicópata, puede Ya. ser, pero quizás no es el trastorno en sí tan configurado. Porque ahí quizás habría que verle un poco más si tenía, no sé, pues delirio religioso u Eso. otras cosas que nos hagan cuestionar un poco ahí su criterio de realidad. Sí, de hecho, la escena final, cuando lo están llevando en el auto, el personaje de Brad Pitt como que lo empieza a increpar. Como que lo confronta todo Lo el rato. confronta sí, todo el rato para y compensarlo. él está así, pero inmutable, como Inmutable. muy seguro. Es que es lo que él quería. Claro, absolutamente. Bueno, al final se sale con la suya y todo, Sí, pero buena película. es muy buena Buena película. película. Sí. Pero por ejemplo, Manson, él nunca mató a nadie, pero siempre tenía esto Claro. de Claro. enganchar a los demás por Sí. un tema de decirles qué tan enferma era la sociedad. Mm, No tiene como una conexión religiosa porque Manson no estaba ni ahí con la religión, pero Claro. sí era un tipo súper consciente de la sociedad en la que vivíamos. Pero Entonces igual- con eso mm. él enganchaba. No es una defensa de Manson No, porque no, él no, también claro, violaba, sí. violaba a todas las menores Claro. que estaban y se las enganchaba de alguna manera, pero tenía así un discurso que tú no podías negar que sí era verdad, mm, porque él vivió todas esas injusticias. claro. Él vivió en un ambiente negligente. Mm. Entonces, venir a decirle, oye, el mundo no es así, cuando tú sabes, él vivió eso y ya se crea como casi una filosofía al respecto que la comparte y que más encima tiene este rasgo de enganchar al otro y de hacer que otros cometan crímenes. Claro. Eso ya te habla de que si bien no es algo religioso, pero sí es como algo filosófico que él hace. Sí, Y tiene un sentido. eso es lo interesante como el caso de Manson, porque tenía, como tú dices, tenía un discurso que de hecho es como
que lo podéis ver hoy en día, así como muy de crítica social, de los de la elite que están siempre pisoteando a los que están más abajo y todo. Pero claro, lo llevó a tal grado de que convenció a muchos de que había que asesinar a estos tipos. Claro. Y por eso fueron a la casa de la Sharon Tate y todo. Pero y vuelvo a lo que comentábamos al principio sobre Garay. Claro. ¿Cachai? Que un poder de convencimiento al final, porque si el tipo no Sí, mató po. a nadie, pero sí convenció a mucha Manejaba gente a para... todos. Claro. Sí. Es como esta secta que había en el Cajón del Maipo, que el tipo... Altares de la Luz. Antares de la Luz, que sí. convenció a una tipa a tener un hijo y a la hora matarlo, Claro. porque era el anticristo, ¿cachai? Claro. Entonces, ¿cómo juzgáis la maldad al final, ¿cachai? Como, ¿por Yo los creo que, actos o por...? Es interesante, había un programa, no me acuerdo si era en el Discovery o en otro canal, que se llamaba como Índice de Maldad. Ah, sí, lo conozco. Y como que era un tipo criminalista que como que calificaba los actos según como lo consciente que eran de lo que estaban haciendo. Mientras el tipo era más consciente, su grado de maldad era mayor. Sí, po. Porque Claro. el loco como que lo hacía de forma consciente. Que es lo que hacía un poco Carlos Pinto al final de Mea Culpa, Ah. cuando Claro. terminaba el programa iba como a la celda a hablar con el tipo Sí. y como que lo increpaba Sí. y ahí te das cuenta que, no sé, pues el tipo está de repente loco o a veces como que Sí. era consciente de la... Eso a propósito del índice de la maldad, bueno, a mí nunca me gustó él, la verdad, tengo mis roces porque, No, además que sí, po. porque sus criterios me parecían tan ambiguos, Sí, porque estoy de de repente acuerdo. salía Estoy de como- acuerdo. criterio 245, psicópata, no sé, pasional, no sé, Claro. ¿qué diferencia tiene con el 120, que ese era más o menos parecido? Entonces, y aparte de hablar de un índice de la maldad, entramos como a empezar a valorar la conducta en base a el bien y el mal, que tiene mucho que ver con lo religioso también. Sí, po. po. Y Era con una cosas visión moralista morales. también. Moralista, Sí. claro. Sí, absolutamente. Y que de alguna manera desde el otro polo, desde lo que hace Ger, es más viéndolo desde el tema social, digamos, del marco social, de lo normativo, no solamente del jurídico legal, sino que también de las normas sociales implícitas y lo que Ya, tiene que ver claro. con la característica humana. Porque a nosotros nos impacta tanto las cosas que ellos hacen, el horror, digamos, que es lo que más nos llama la atención. Porque uno dice, pero ¿cómo un ser humano puede llegar a hacer eso? O sea, ¿qué perdiste para llegar a traspasar ese límite? Y de ahí se habla mucho de esto de la conducta predadora del psicópata. Claro. Lo comparan mucho ahí como el cazador. O sea, yo ando buscando a ver cuál es mi víctima. Ujú. Y de repente, ni siquiera como voluntariamente, sino como lo que le pasó a este chico. Yo te vi ahí, tú eres la elegida, ¿cachai? Vi algo en ti que me cautivó y que siento que por ahí voy a entrar. Y ese es un tema también, el tema de las víctimas, porque pasa mucho cuando ocurre algún tipo de transgresión, algún tipo de delito, se culpa mucho a la víctima de, oye, pero ¿cómo no lo viste Claro. venir? O sea, el gallo se te vino a venir a la casa 2 semanas, después que te embarazaste al tiro, le dijiste que sí, que te casaste, y mucho cuestionamiento Claro. a las decisiones que tomó la víctima, pero la verdad es que, y esa es una verdad bastante dura, todos somos susceptibles de ser presas de un psicópata. Porque como hablábamos, no todos los psicópatas cometen delitos, ese es el porcentaje más bajo. Muchos están insertos socialmente, son nuestros compañeros de trabajo, es el tío político, no sé, puede ser tu hermano, cualquiera. Puede ser Cualquier persona. Piñera. Puede ser. Puede Puede ser estar en el gobierno, un ídolo musical. un ídolo Incluso, musical, sí. en todos lados. Entonces, basta con que seas escogido de alguna manera y sepa leer tu vulnerabilidad, porque todos tenemos vulnerabilidades. No necesariamente vaya a encontrar a la víctima perfecta en la que está devastada en el piso, muriendo con depresión y todo. Claro. Puede ser una persona completamente normal, pero que te pilló justo donde Ese tocaste, punto débil, punto claro. que es donde cogí. Eso ahora interesante como las personas como que están en el poder, Ujú. políticos, gente del gobierno, ¿qué grado de psicopatías pueden tener como porque es gente que manipula también? O cuando uno le grita, Paco psicópata, Claro. porque está viendo actos terribles. Terrible, claro. ¿Es tan real ese grito? ¿Puede ser tan real? Doy vuelta como el enfoque, porque más que pensar como el grado de psicopatía que tiene que tener alguien que esté en el poder, no todos van a tener que necesariamente compartir esas características, sino que cargos así de importantes como el jefe de la empresa, Claro. el presidente, qué sé yo, cargos que implican mucha responsabilidad, mucho poder, son predilectos por los psicópatas, po. Y de repente funcionan bastante bien porque encuentras una persona que no se deja mover por las emociones, él es puro funciono, meta, cumplo, ¿cachai? Porque estoy buscando la gratificación, Claro. que yo quiero mi premio.
trabaja. Da lo mismo si en el camino ejerzo acoso laboral, te estoy quemando, da lo mismo, pero tenés que cumplir. Eso hace que sean en algunos contextos muy funcionales porque pueden tomar decisiones rápidamente y sin que les tirite la mano. Entonces, ¿cuál es el problema? El peligro de ahí, Claro. de que llegue gente con un trastorno de personalidad psicopática, pucha, que va a arrasar con todos los que están abajo. Y A puede ser costa que de- también lo entrenan. Sigo pensando en los pacos. Ya lo conversamos, como que lo sacan de su hábitat, desclasan. ¿cachai? Como que Los desclasan, pues claro. les dan Claro. hospitales, Es que educación, Lo que, pero lo que pasa ahí es extraño, o sea, uno dice extraño por no decir otra palabra, pero Es bizarro. claro, porque generalmente los que están en la calle, los pacos que están en la calle no son los generales, No. no son los que tuvieron la educación, no son los que pagaron por entrar a la institución, así como la plata dura. Claro. Son gente que viene de poblaciones muchas veces, De que viene regiones. de regiones, que Ujú. viene de lugares con bajos niveles como... claro, como de situaciones vulnerables. Entonces, una vez que entran a la institución, les dan el poder de decir, tú ahora lucha por tu patria. Pero no hay un estudio de pensamiento crítico, no hay filosofía, no hay nada que los pueda llevar a de alguna manera criticar al sistema en el que están, porque va justamente en contra de todo lo que hacen. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Le pasa ahí un fusil a un niño vulnerable, que toda la vida se sintió menos, y ahora le da la oportunidad de hacer algo heroico. Entonces, yo pienso, o sea, porque tengo hartos familiares en esto, no estoy hablando de algo que no sé tampoco. Ujú. Entonces, se da esto de que de alguna manera los desclasan, ya sea como porque tienen su propio sistema de salud, su propio sistema de todo, pero además les dan poder Claro. y no saben qué hacer con eso. Y prefieren seguir órdenes porque tampoco se les enseña a tomar iniciativa. Po. Mm. Entonces, Claro, eso es por, lo que por ahí pasa. va un poco eso, lo de las fuerzas militares. No, claro, yo no creo que tenga que ver con una personalidad. Bueno, Claro, no es podemos que es un decir. sistema de adoctrinamiento. O sea, Sí. Claro. te forman, no porque tú vengas así. Puede que algunos que vienen así hayan sentido cierta inclinación Claro. por eso, porque calza perfecto. Sí, Pero todas muchos maneras. de los que están ahí no comparten esas características y tienen que adquirirlas, que es súper difícil igual si lo pensé. Imagínate si nunca lo he cómo tenido. entrenarte para eso. Y de ahí viene, por ejemplo, estoy pensando en los sobrevivientes de guerra, por ejemplo, Claro. que lo han formado con ese régimen, esa dureza, esa frialdad, pero que cuando se termina el proceso y salen de ahí viene todo el estrés postraumático. Claro. Porque No su tienen sistema nada. ellos no eran fierro, ¿me entendí? No. O sea, hay algo que te afecta ahí todavía. Ahí está todavía hay empatía, Claro. todavía hay emociones, hay culpa, Sí. que eso no lo vas a encontrar en un psicópata. Entonces, eso tiene que ver más como con una cuestión institucional de formar cierto tipo de sujetos para que sirvan para un fin muy particular. como no te sirve tener a alguien que pueda llegar y decirte, ¿sabe qué? Esto no está bien, por esto y esto y esto. Te sirve Que tener a cuestionen alguien, las órdenes. te claro. sirve tener a alguien que siga órdenes y que más encima en el momento de dudar tú le digas, es que es por un bien común. Ah, claro. ¿Cachai? Y llegarle ahí. Entonces no, yo creo que más se trata de que no forman un pensamiento crítico, porque el que está en la calle de nuevo no es el general, el que tiene el apellido, el Iturriaga, Claro. no sé, no están ahí esa gente, igual que en el gobierno. Sí, En el po. gobierno mucha gente dice, son psicópatas, pero yo no creo que sea, no puedo hablar de todos, pero por ejemplo, ellos no viven en el Chile en el que gobiernan. Claro. Ellos no usan los sistemas de salud, ellos no tienen a sus hijos en colegios públicos, ellos no viven esta realidad. Entonces es imposible que sepan lo que pasa. No desde algo de personalidad, sino como que concretamente ellos no lo saben Ujú. y no les interesa. Claro. Porque viven en esta como mecánica de libre mercado, de decir, bueno, si tanto te cuesta, entonces trabaja un poquito más y únete a un ISAPRE, po. O si no te gusta dónde están tus hijos, trabaja más y págale un colegio privado. Entonces es por ahí. No, Claro. no sé Como si de no tiene- entender la realidad social. Porque al no la final. viven. Claro. Sí. y se rehúsan a vivirla. Y yo quería como hacer una pregunta en el sentido de que siempre se habla de psicópata y sociópata. Y muchas veces se Ah, habla interesante, sí. como... Súper interesante lo hacer mismo. esa No diferenciación. es lo mismo. Y claro, no es lo mismo. A ver. No es lo mismo, porque vienen de partida de dos corrientes distintas. Pues la psicopatía ya hablábamos que viene del área de psiquiatría, psicología. La sociopatía me preguntaste, ¿cierto? Si mal no recuerdo, viene mucho más de la corriente sociológica, que tiene que ver con la desviación social, o sea, el sujeto que se escapa a la norma. La sociopatía está mucho más construida desde la idea de que el sujeto
se transgrede la norma, va contra el sistema, porque ha habido una crianza ineficiente, un control externo ineficiente, que es, en resumidas cuentas, la figura del delincuente típico, o sea, el delincuente común. Y desde ahí ha tenido mucha crítica porque tiene que ver con una cuestión muy discriminatoria y que se ha llevado un poco como a... cuando tomaron la sociopatía también para integrarla como un criterio psicológico, algunos lo empezaron a utilizar, o tomaron algunos elementos de ahí para hacer ciertos diagnósticos, es que tiene que ver con ponerle una etiqueta a un problema que parece explicarse más por un sistema social Entiendo. de sí, claro. diferencia sociocultural, socioeconómica, castigándolo con ciertas características que parecen ser como inherentes al sujeto. O sea, es que Como tú, lo encasilláis, de claro, alguna manera. tú porque tuviste menos oportunidades, que vienes de un ambiente más pobre, te volviste delincuente y vas contra la norma y por eso eres así. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que es de clase alta y que también es delincuente, pero desde arriba? ¿Ah? Donde hace estafa, roba, pero siempre desde esa norma de clase alta. Ujú. Porque, claro, como que se puede también decir que son sociópatas. Es que mira, en el estricto sentido del término siempre lo asociaron a las clases bajas. Baja, claro. Sí. Ya. Porque tenía que ver con el control, pensando en las familias más vulnerables. Ya. Como que no tenían el control sobre los hijos, que después la escuela no fue eficiente porque piensa todos los sistemas de socialización Ya. con los que uno pasa. Entiendo. Familia, escuela, después sociedad, y nunca te adaptaste. Nunca fue eficiente. Y dentro de todos los que están de más arriba, cometen, digamos, los delitos, por ejemplo, de cuello blanco, mucho más Ujú. encubierto que el Sí, que anda po. lanceando por ahí, que uno cacha. La ¿Te das sociedad le cuenta? afecta a los de menos O recursos. sea, tenemos Exacto. a gente como Chadwick que ha cometido muchos delitos, pero que obviamente no ha pagado por ninguno porque hay una red de protección por su apellido, por sus conexiones, por el poder que ejerce como político y todo. Claro, no está en igualdad de condiciones. Claro. Claro, Claramente. claramente. Es como en el Joker, ¿no? Como que uno empatizaba con el personaje. y- Claro, porque entendía por qué el Joker era así. Claro. Porque no era como que él fuera malo, sino que fueron Que es circunstancias sociales. es una que- crónica de una enfermedad anunciada. Claro, ¿Cachai? exactamente. Como saca al Joker de ahí y ponlo siendo siendo hermano de Bruce Wayne. Muy claro. ¿Tendrías al Joker? Interesante pregunta. Como pon a Charles Manson en una familia donde no hubieran habido esos abusos que él sufrió, Claro. donde hubiera tenido acceso a educación, Un donde no sistema hubiera, de salud. claro, para ponlo la ahí. mamá. ¿Hubiera existido Manson? Mm, ¿Tendríamos eso? súper Entonces, interesante. Apunta a que hay daños, es como que vivimos en una sociedad Sí. enferma y que Claro. repite y que repite y repite y al final, ¿qué haces con esas personas enfermas? Las aíslas, Claro. porque para ellos no les es como conveniente preocuparte, o sea, preocuparse de ti, Ujú, ¿cachai? claro. Porque tendrían que hacer una reestructuración donde ellos se verían afectados. Entonces tenemos comentarios como, si dejamos que esto se vuelva algo inclusivo, va a llegar gente mala acá, va a llegar Claro. gente incapaz. Es como que esos estigmas de venir de un lugar distinto a ellos te hace de alguna manera menos como apto para los cargos, pero simplemente porque eres distinto. Mm. Entonces eso trae consigo una serie de estereotipos que llevan a pensar que eres criminal, que eres flaite, Claro. como hay un video viral por ahí diciendo el derecho de los flaites, que al final es una tipa hablando de lo que pide el pueblo y lo hace como desde la perspectiva de los flaites, así como el lumpen, Claro. porque ellos viven en otra realidad donde ven a los demás y dicen, no, estos tienen que ser una tropa de criminales, porque no Como entienden. los que dicen que si pides que se ejerzan y se respeten tus derechos, eres de izquierda. O sea, sí o sí eres rojo. Es que viven en Porque polaridades. no hay Ese es punto el medio. tema. Como lo que hablamos, lo que decía la Caro al principio, son gente súper estructurada, donde no hay grises. Y tú, como ya mucha gente dice, no quiero ser normal, no me gusta la normalidad, pero al final, ¿qué es normal? Claro. Como, ¿cómo definiría? Claro. Una persona normal es una persona que tiene la capacidad de adaptarse, también de ser flexible, de que si trabajáis en un hospital, obviamente vaya a tener esta tendencia a lavarte las manos constantemente, a verificar que esté todo limpio antes de operar, qué sé yo, y dentro de eso tú podrías hasta tener un TOC, ponte tú, y decir, oye, pero ¿por qué tanto? No, pero es que es por el hospital al final, porque es funcional en ese momento preocuparte mucho de En la ese higiene. contexto que está ahí, sí, claro. Ahora, si lo sacáis y lo lleváis a tu casa, donde no hay peligro de contagiarse, donde no hay peligro de septicemia,
ya, y ahí hay un problema. Pero el coronavirus. Se viene Ahora para no marzo, se viene para marzo el corona. Sí, pues, Entonces sí, es como lo despierta que te eso. afecta a los demás, es como el... No necesariamente, o sea, en este caso de psicopatía sí, pues le afecta más a los demás porque... Es como tu convivencia con la sociedad. Mm, Es- Claro. Pero no toda enfermedad mental tiene que ver Claro. con... A veces te afecta a ti. Por ejemplo, los trastornos obsesivos compulsivos, la gente se muere como en promedio 10 años en pedir ayuda. Porque les cuesta mucho pensar que pueden salir de eso. O se están muy acostumbrados a sus rutinas, Claro. a tener esta especie como de yo salgo y reviso 5 veces la puerta, qué sé yo. Y Y que salir funciona, de eso o sea, le es muy funciona, angustiante. Entonces, es más un dolor de ellos que de los demás. Los demás pueden decir, oye, no, pero es ordenadita, todo siempre en la casa, bla, bla, bla. Pero al final eres tú quien vive el dolor. Claro. En cambio, en el caso de los psicópatas, como tienen esta cosa narcisista, son los demás al final los que se llevan la peor parte. Y lo peor es que cuando la Caro habla de este tipo que va al diario de Eva, qué sé yo creo que mucha gente se puede decir, oye, yo tenía una pareja así, Claro. que de repente no sé cómo pasó, que ya en un mes ya nos queríamos casar, ya nos fuimos a vivir juntos, así. Y no sé cómo pasó, yo no reconozco a esa persona que estaba ahí, así como yo me veo 3 años atrás y no sé quién era. Y pasa, así como... Y es el trauma de muchas víctimas que después como es súper invalidada y decir como, pero si tú quisiste, tú dijiste que sí. Sí. Incluso el mismo psicópata puede decir, pero si a ti te gustaba. Pero incluso Claro. tú puedes llegar a ser como complaciente con la persona. Entonces ellos, por eso yo digo, ellos buscan súper bien con quién sí y con quién no. No es Claro. como, para ellos no existe el amor de simplemente te amo porque me gusta y me haces bien, sino que es algo como de conveniencia también. Como- Juegan esa paradoja. Claro, algo obtengo de ti. Claro, La ganancia finalmente. Sí, en el caso de las víctimas, sobre todo pensando en las relaciones de pareja también, de larga data sí salen súper dañadas, sí, pero muy mal, muy mal. O sea, son víctimas súper desestructuradas, como que llega a un punto de incertidumbre que es como, no sé qué pasa conmigo, no sé quién soy, no sé qué estaba, que es súper difícil en términos de tratamiento. Y lo triste desde el otro lado, desde los psicópatas, que hablábamos de este no insight, de este no darme cuenta yo de Claro. lo que estoy haciendo, Ujú. y que si sé que es malo no me importa, es que no te da posibilidad de tratar, de hacer una terapia o algo, porque para eso tú tienes que reconocer que tienes un problema. Claro. Que hay Sí, algo po. que quieres cambiar, que quieres mejorar porque está interfiriendo con tu vida, pero si tú sientes que estás haciendo todo del uno, ¿para qué voy a ir a terapia? al final ellos terminan dándole clase al psicólogo Claro. muchas Claro, veces. De hecho, aprenden mucho en terapia y eso es lo terrible porque se vuelven más expertos. Esa es la pregunta que te quería hacer. ¿Hay una cura para esto? Mira, no he leído ahora tanto como en qué está la investigación actualmente, pero yo sabía que Gier estaba trabajando en un tipo de terapia, pero sobre todo con chicos más jóvenes. Ya. Como empezar a hacerlo antes, no tan Detectando tarde. Sí, antes detectando antes el tema, pero todavía no hay algo así como concreto que yo sepa que diga, ya, esta terapia probamos que funciona en todos los casos. Debe y ser es súper muy buena. complejo también. Sí, pues, porque ¿cómo trabajas tú con una persona que Sí. no quiere cambiar? ¿Será El- algún gen que tenemos como especie que hay que erradicar molecularmente? Pero es que, ojo, nosotros hablamos de que tiene que ver una parte biológica y Sí. también Sí. una parte social. Claro. Entonces, Es una combinación de esas Pero dos que esta cosas. lo que decías tú, como que esta sociedad ya es... es como que repite un tóxica. modelo de enfermedad al final. Claro. Y los que sobreviven son los que tienen plata. Pensaba, Oh, qué terrible. pensaba en como en el Extingámonos. caso de Estados Unidos, que Estados Unidos teniendo un sistema social determinado, hubo una especie de explosión de asesinos en serie en donde empezaron a aparecer casos y la gente se empezó a dar cuenta de que algo estaba mal en la sociedad. ¿Cómo era posible que aparecieran este tipo de personas y que cometieran estos actos tan abominables o terribles para la sociedad? Y claro, como que y lo de Manson es súper claro, como que él, por eso yo creo que también es un caso tan emblemático en Estados Unidos, porque desvela un poco lo podrida que estaban los cimientos de la sociedad estadounidense y los asesinos en serie eran resultado de eso básicamente. Y lo peor también fue que la misma sociedad empezó a echarle la culpa, por ejemplo, a cosas como lo mismo que está pasando en Chile. Claro. Me acuerdo cuando fue el ataque en Columbine, que entraron Ajá, los sí. estudiantes a disparar Ujú. y que ellos tenían y ya presentaban como tendencias como antisociales, qué pues, sé yo. absolutamente.
empezaron a echarle la culpa a Marilyn Manson, a los Videojuegos. videojuegos, cualquier cosa, menos al hecho de que todo el mundo podía comprar un arma. Ujú, Entonces al final tienes una sociedad que valida esto y valida el sistema. claro. Lo mismo, exactamente lo mismo Y que el pasa en nivel Chile. de bullying que también sufrían ellos. Sí, O sea, o es el que es como rechazo. hacerte ciego a que hay algo más allá de que la persona no actúa sola. Eso, la persona es mala, la persona es buena. Hay una serie de cosas que ocurren en el contexto que tú no te das cuenta porque vives Ujú. inserto en eso. Claro. Pero, no sé, pues en el caso de estos chicos que entraron y dispararon, claro, ellos sufrían bullying, eran súper... tenían una familia donde vivían como en la negligencia desde muy chicos, qué sé yo, al final como que la sociedad misma los arrincona. Claro. Y ven el tema de las armas como una forma de decir, ahora yo me vengo. Mm. Pero Estados Unidos jamás le iba a echar la culpa a la tenencia libre de armas. Claro. ¿cachai? Él prefería echar la culpa a Manson, A Marilyn a Marilyn Manson. Claro, quería también como recomendar Mindhunter, Sí. que la buena segunda serie. temporada como que recrean una entrevista a Marilyn Manson, a Charles Manson. Estamos cerca. A Charles Manson. Es por ahí. Y el actor que interpreta a Charles Sí. Manson es el mismo de Once Upon a Time in Hollywood. No recomendada. Que esa, Oye, es muy buena, me gustó. ¿No le No gustó a entremos ustedes? en detalles. No. Pero lo bueno es que Me gustó. en Mindhunter como que Manson es más protagónico. Sí, pues acá Como salen que- 10 minutos. Sí, hace- 5 minutos. Y de 5 espaldas, menos. y de menos espaldas de eso. así. Sí, como que va a mirar la casa por Sí, fuera, y- se hace el buena onda. Y sería todo. Y el mismo actor. Sí. Sí, es bacán. Pero en Mindhunter como que el loco demuestra cómo Sí. interpreta a Manson y lo hace perfectamente. Hay una película antigua también que era como una película que daban como en la tele, no en el cine. ¿Ya? Que también es de Manson. Uy, ahí sí que me pillaste. No sé. Es como, son dos palabras iguales, ya no me acuerdo. Manuel, ¿te acordás? No. Eh. Pero hay una película y el actor así es idéntico a Manson. Ah. Una Bueno, película como ¿y el hace de 70. Se trata de... Sí, es de él. Es la historia de Manson. Sí, y una película como el 70 que daban solamente en la tele. Como una película para la televisión. Sí, Fuster, Googleémosla. Schulter, no. Mm. Helter Skelter. Sí, esa. Ah, ya. Ah, como el libro. Como el libro. esa- Sí, sí. po. el de ellos. Sí. Ah, ya. Película que dan como en Mira. cine en su casa. Ya, claro. Educativa ahí para Tarde ver de con la- los niños. Tomando once ahí, una lechita, Y aprendiendo lo, de lo Manson. otro que me acordaba es la película M de Fritz Lang, Mm. que está basado en los casos del vampiro de Düsseldorf, en donde la escena final, el personaje de este asesino y violador de niñas lo hace Peter Lorre. Ujú. Y al final como que se unen los delincuentes de la ciudad a atrapar a este tipo. Y lo meten como a un sótano donde están todos los delincuentes y le hacen un juicio. Los mismos delincuentes. Los mismos delincuentes. Ya. Eso debería pasar con Piñera. Lo hacen, le hacen el juicio Sí, a los bueno. mismos delincuentes. Claro, sí, po. Pero Es lo que- La sacan. deja libre. Bueno, eres tan malo que ni nosotros nos espanta que, Y, que y- seas y- malo. y la idea de estos delincuentes era como asesinar a este tipo, porque para ellos, desde su visión, como que para ellos eso era abominable, ¿sí? Ya era como lo peor que podíais Mm. hacer. Entonces, y la actuación de Peter Lorre es increíble porque el tipo viene y les dice, bueno, primero argumenta de quiénes son ustedes para juzgarme a mí, ¿cachai? Que también asesinaron Ujú. y estafaron gente. Y después el tipo dice, pero si yo no lo puedo controlar, ¿cachai? Como que es algo que está dentro de mí y que no puedo controlar, yo como que es una presión que siento constantemente en mi vida y la única forma de liberar esa presión... La única forma de liberar esa presión Pasa un es... psicópata. Pero eso no lo diría un psicópata. Claro, Claro, es fue tan un- consciente de. Sí, por eso. Como que por eso me llamaba la atención. Decía, la única forma de liberar esa presión era cuando mataba a una niña. Claro. Y ahí como que descansaba. Pero después la presión volvía y tenía que matar de nuevo. Y... Como algo medio compulsivo. Claro. Mm. La imagen claro. del vampiro es bien psicópata. Claro, ese discurso obviamente es como, en términos, o sea, como es para argumentar un poco y, como lo interno del personaje. Claro, Como la angustia que él vive. claro, como un Pero- asesino en serie jamás daría ese discurso Quizá- de Quizá- forma tan elocuente. Quizás para la película, para que uno Sí, entienda claro. también por como. eso. Sí, para darle como un sentido también Sí. a la cuando es como, ¿qué pasa por tu cabeza? No, es que yo tengo una compulsión Claro. que necesito saciar y Claro. bueno, cuando le han preguntado algunos han dicho cosas así como, yo empecé con una y después me gustó
como cualquier experiencia que uno tiene, va probando y dice, oye, esto me agradó, lo voy a hacer de nuevo. Y lo voy perfeccionando, entonces cada vez lo hago mejor o lo hago un poquito más allá y voy probando, voy Hay un testeando. escalamiento también en los asesinos en serie. Hay un Como que van escalamiento. probando Pero técnicas. y eso todo. pasa con, Sí. con cualquier cosa. Con cualquier Pero el Es una actividad para ellos. Sí. Pero el no, tema- pero yo te digo como uno. Así Sí, como- ¿Sí? por Pero el eso. tema es que en el relato ellos no muestran emoción, Eso. a no ser Claro. que la finjan. Bueno, eso Pero, por pasa ejemplo- también, que por ejemplo- algunos fingen Mm. la emoción. ¿Cachai? Pero Como que saben Mm. imitar las emociones porque no las tienen que imitarlas. Pero Sí. es incómodo. De hecho, Claro. eso es entretenido porque preguntarle a alguien, a un psicópata, cómo se siente Mm. algo, que es una emoción que tú sabes que no experimenta, cómo se siente el amor, no sé, preguntarle. Y ver qué descripción te da, Oh, interesante. se A va ver para qué, otro qué me lado, va a así. decir, me lo va a escribir como la excitación sexual, me va a Claro. escribir Claro. la típica definición como de internet, de Google Amores, Sí, no sé claro. qué. Pero preguntándole más así como al callo y se te puede ir cayendo un poco como desde la estructura de personalidad de no poder responder eso porque es como un desconocido, un terreno Claro. que nunca han pisado por ahí. Claro. Entonces, dentro de la evaluación, de hecho, a propósito de la metodología, tiene que ver con esas cosas, pues con la entrevista, de ir apelando a descubrir la distinción entre las emociones, cuándo la experimenta, cómo la experimenta y si las logra reconocer. Me acordé de Blade Runner, porque Blade Runner, no sé si la habéis visto, ¿Sí? le hacen este interrogatorio, el Bomb Camp, Ujú. y precisamente buscan eso, porque el androide reaccione a ciertas emociones que son muy humanas, con la dilatación de la pupila, etcétera, etcétera, el ritmo cardíaco. Y claro, pues como que le preguntan cosas así como, si usted ve una tortuga que está de espaldas en el desierto, ¿qué hace? ¿La da vuelta o la deja ahí? ¿Sí? Y ahí como que van viendo la reacción y cómo Ajá. se comportan. Claro. Comportan. Complot. Complot. Y claro, es empatía, es sentimiento, es como cómo reaccionan frente a Exacto. eso. Sí, Wow. excelente. Mira, Eh, hemos aprendido demasiado. Hemos aprendido está súper interesante el tema. Sí. Daba Eh, mucho ahí. sí. hay Sí, tanto que hablar. faltó. Bueno, Sí, pero muchísimo. podemos hacer una segunda parte. Sí, podríamos hacer Claro, una ¿qué dice segunda el parte. público? Sí. Les queremos agradecer, Carolina, Catherine. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Por Aplauso. Aplauso. Público. Ahí hay aplauso. Ahí está el aplauso. ahí está. Por como hablarnos de este tema que es tan interesante y que también como que la gente se deja a veces llevar mucho por lo que ve en la tele o por lo que ve en el cine y no comprende realmente cómo eso puede afectar su vida cotidiana. Y como tú decís, a lo mejor tiene un vecino que tiene ciertos comportamientos extraños y que O a lo mejor es uno mismo. o a lo mejor uno. Uno mismo. Sí, Identifica cosas nuevas en uno. claro. Tampoco, Sí, pues. tampoco es como para andar por la vida No, diagnosticando. No sí. caigan en eso, por Sí, por favor. Sí, no, tampoco. Lo hacen Tampoco. mucho en la tele y es terrible. Sí, no lo horrible. haga, no lo haga, usted no lo haga. Claro, o te miran y dicen, oh, ya sé quién eres. Sí. No, Ah, no, claro. no, pero es para estar un poco más consciente. Sí. Y sobre todo en el tema de la contingencia nacional. Sí, que y aquí- aquí las apunta relaciones de eso, pareja, que es súper Y las importante. relaciones Y de las pareja. relaciones. Súper importante. Así que muchas gracias, chiquillas. Gracias a ustedes Palabras por la finales. invitación. ¿Algunas palabras finales? La pasamos muy bien. Todo muy entretenido. Primera bueno. experiencia en un podcast, porque yo le decía a la Gati, nunca había escuchado un podcast, Ah. menos había participado en uno, pero fue súper interesante. No, genial. Sí. Súper bien. Sí, súper, súper bien. Invitadísimas de podcast. nuevo para Sí, que vengan. sí. Muy bien. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bacán. Gracias, Gabriel. Muchas gracias, amigo Pancho. Gracias a todos los que se han quedado escuchando hasta el final. Y Gracias a Fulgor Lab. Fulgor Lab, grande Fulgor Lab. Sí, grande Fulgor Lab. No lo mencionamos al principio, Sí, pero sí. muchas gracias a Fulgor Lab. Sí, los Chaleco estudios- ahí en los controles. Los increíbles y cómodos estudios de Fulgor Lab. Sí. Ahí con el atardecer, Linda vista. linda vista. Mira estos cócteles que nos tiene preparado Sí, Chaleco. Chaleco, La grande chaleco. naturaleza. Claro. Así que eso, nos vemos en un próximo capítulo de Tercer Acto. Así es. Adiós. Adiós.